La cosa más importante en el universo. Hieromonje Atanasio, de Ryujin. El hieromonje Atanasio, de Ryujin, del monasterio Sretensky de Moscú ha respondido a algunas preguntas relacionadas con la divina liturgia. Padre Atanasio, su bendición. El metropolitano Anfilo I. Radovic dijo en una entrevista: quien sabe lo que es la liturgia, sabe lo que es la Iglesia. Por favor, explíquenos qué es la liturgia. Si damos una definición formal, la liturgia es un servicio durante el cual, a través de la oración del sacerdote y de toda la Iglesia, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo y se administran a los fieles como Santa Comunión. En esencia, el Señor dijo que la unidad de la Iglesia es la unidad del cuerpo de Cristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17 versículo 21. Y esta unidad se alcanza a través de nuestra unión en Cristo y con Cristo en la Santa Comunión. Por eso la participación en la liturgia y la conciencia de lo que son la liturgia y la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, nos hace pertenecer a la Iglesia de Cristo. Por favor, explique el significado de lo que ocurre en la liturgia. Si hablamos de un cierto orden de la liturgia, antes se realiza la proscomedia. En este momento se preparan el pan y el vino para convertirse más tarde en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y luego comienza la parte principal de la liturgia, que, a su vez, consta de varias partes: el canto de antífonas y troparios, la lectura de las Sagradas Escrituras y el traslado de los santos dones desde la mesa de oblación a la mesa del altar. Hay otros momentos en la liturgia también, pero los más importantes son la oración eucarística y la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. De hecho, esta es la parte central de la liturgia. En la Iglesia se llama la anáfora, y los laicos a veces la llaman el canon eucarístico. Durante esta parte de la liturgia, el pan y el vino, a través de las oraciones del sacerdote y de toda la Iglesia, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando un cristiano está presente en la liturgia, ¿dónde debe dirigir su atención? Como en cualquier otro servicio de la Iglesia, toda la atención debe centrarse en los textos que cantamos y leemos en la Iglesia. Estos textos están dirigidos a la oración común, por lo tanto todos ellos, y especialmente los textos de la liturgia, no fueron escritos en singular, sino en plural, es decir, esto no es una llamada a la oración personal, sino a la oración pública de toda la Iglesia. Y toda la liturgia nos sintoniza para tal oración pública. En las letanías es una oración por todo el mundo, por la Iglesia, por algunas de nuestras necesidades personales, pero en un sentido comunitario. Es dar alabanza a Dios durante el canto de antífonas, es exaltar una fiesta o santos durante el canto de troparios. Nuestra atención debe centrarse en cada texto litúrgico. Esto se aplica a cualquier servicio de la Iglesia, pero especialmente a la liturgia. ¿Debe un cristiano sintonizarse interiormente cuando se prepara para ir a la liturgia? En primer lugar, hay que señalar que la norma para un cristiano ortodoxo es comulgar en cada liturgia a la que asiste. Esta alta norma fue registrada en las reglas de la Iglesia y se puede encontrar en los escritos de los primeros santos. Aunque ahora no todo cristiano es capaz de esto, y difícilmente algún sacerdote lo exigirá a todo el mundo. Pero es muy importante recordar que este es un ideal, que es correcto, que nos educa ante todo. Y si comulgamos en la liturgia, debemos prepararnos adecuadamente. Toda la liturgia nos habla de esto. Oímos la llamada: tomad, comed, bebed de esto, todos vosotros. Con el temor de Dios, la fe y el amor, acercaos. Naturalmente, si la Iglesia nos llama de esta manera, debemos responder a esta llamada en consecuencia y comulgar. Claramente, es imposible sin alguna preparación, y, por supuesto, nadie lo exigirá a cada cristiano. Pero debemos recordar este ideal. En cualquier caso, la participación en la liturgia, aunque sea solo en oración, aunque, una vez más, esto no es muy correcto, requiere nuestra atención. ¿Cómo podemos concentrarnos en la liturgia? Hay diferentes métodos que los santos padres nos sugieren.
Por ejemplo, muchos santos nos aconsejan llegar a los servicios con antelación, es decir, no justo antes de su comienzo, y ciertamente no llegar tarde, para pasar un poco de tiempo en la iglesia en silencio, en paz, y sintonizarnos con la oración. Un cristiano que hace esto verá cuán diferente, cuánto más profundamente se realiza la oración en este caso en la liturgia y en cualquier otro servicio. Si un cristiano no va a comulgar en la liturgia, ¿debe sin embargo venir a este servicio? Es mejor discutir esta cuestión con tu padre confesor. Si tomamos a San Alexei Mechev de Moscú, él bendecía a algunos para que comulgaran casi todos los días, pero bendecía a otros para que lo hicieran una vez a la semana o una vez al mes, porque era un pastor práctico y entendía lo que era más útil para cada feligrés en particular. No hay límites estrictos dentro de los cuales se supone que debes hacerlo. Seguramente, incluso nuestra participación en oración nos es de algún beneficio. Pero la frecuencia de la comunión y la profundidad de tu participación en la liturgia deben ser discutidas con tu padre confesor. ¿Podemos vivir una vida espiritual sin la Eucaristía o comulgando raramente? Las tradiciones han variado en la Iglesia en diferentes períodos. Por ejemplo, en los siglos XVIII y XIX en el Imperio ruso la gente comulgaba muy raramente. Era una tradición eclesiástica generalmente aceptada. Esto estaba absolutamente mal. Podemos especular mucho sobre por qué se desarrolló en aquel momento, pero las personas que entonces se adherían a la tradición general probablemente no estaban desprovistas de vida cristiana espiritual. Sin embargo, si miramos las obras de los santos y su experiencia de vida, veremos una llamada a comulgar lo más frecuentemente posible. Veremos una llamada a vivir una vida eucarística permanente. San Basilio el Grande escribió: «Es bueno y útil para un laico recibir la comunión cada día». Sin embargo, nosotros recibimos la comunión 4 veces a la semana. Y estas palabras no estaban dirigidas a algunos ascetas o ermitaños, sino a los cristianos ordinarios de su época. En la Iglesia primitiva era, de hecho, la norma. Encontramos llamados a la comunión frecuente en los escritos de San Juan de Kronstadt y muchos otros santos que vivieron no hace mucho tiempo. Y ahora, gracias a Dios, la tradición de la comunión frecuente se está reviviendo en la Iglesia. Y es muy bueno y correcto. Repito, la cuestión de con qué frecuencia una persona en particular debe comulgar debe ser discutida con su padre confesor. No todas las recomendaciones serán igualmente útiles para diferentes personas. De todos modos, debemos recordar que el ideal es la comunión frecuente. Si un cristiano comulga a menudo, puede acostumbrarse y perder la reverencia. ¿Cómo podemos inspirarnos para percibir los servicios de la Iglesia de nuevo cada vez? Es muy difícil hablar de estos temas, porque es muy individual para cada persona. En términos generales, puedo decir que es muy bueno acostumbrarse a la comunión, pero en el sentido correcto de la palabra. No en el sentido de percibirla como algo ordinario, sino en el sentido de hacerla tu vida. Así como estamos acostumbrados a comer y dormir, la comunión debería ser vital para nosotros. Deberíamos tener este hábito en el buen sentido de la palabra. Cuando se trata de la pérdida de reverencia, quizás la principal manera de evitarlo es meditar constantemente sobre el sacramento y la liturgia. Muy a menudo perdemos la reverencia no solo por la comunión, sino también por la Iglesia, el culto y la oración. Esto ocurre precisamente porque no reflexionamos, no recordamos lo que significa. Cuando entramos en la Iglesia, no recordamos que el Señor está presente allí. Estando en la liturgia, no recordamos que aquello en lo que estamos participando es lo más importante del universo. El universo existe porque se celebra la liturgia. Si meditamos en ello, si nos lo recordamos y a veces incluso nos forzamos a pensar en ello, entonces la comunión frecuente no será para nuestra condenación, sino al contrario, para nuestro beneficio. Y nuestro hábito de comunión frecuente será adecuado y necesario. ¿Por qué deben orar los fieles durante la anáfora? Es el momento en que toda la Iglesia ora para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros también debemos orar por esto. Pero, además, en este momento podemos y hasta debemos recordar a las personas cercanas a nosotros, orando por su salud y descanso eterno, mientras se canta, es digno y justo.
Al mismo tiempo, el sacerdote en el santuario ora por la salud y el reposo de las personas. Y será útil para todos los que oran en la iglesia recordar a todos los que están cerca de nosotros, a todos los que necesitan nuestras oraciones, para que esta liturgia sea verdaderamente universal, abrazando no solo a los presentes en ella, sino también a aquellos por quienes queremos orar. ¿Qué debemos hacer con la distracción de la mente en los servicios? ¿Cómo podemos no distraernos con cosas extrañas? Aquí solo hay una respuesta: reenfocar la mente todo el tiempo. ¿Se distrae? Enfócala. Empieza a divagar de nuevo, enfócala de nuevo. Di en tu mente: Señor, perdona mi distracción, y vuelve a la oración. Hay algunos métodos que pueden ayudarnos a evitar que la mente divague. Hay muchos de ellos, y son bastante individuales. Podemos encontrarlos leyendo a los Santos Padres. Ya he mencionado que es muy importante llegar a los servicios con anticipación y sintonizarse de esta manera. Hay otro método: permanecer en los servicios con los ojos cerrados. A veces ayuda, porque muy a menudo nos distraemos cuando miramos a la derecha, luego a la izquierda y empezamos a pensar en otra cosa. Los santos darían el siguiente consejo: prepárate con anticipación antes del servicio. Por ejemplo, todos los textos de la liturgia son más o menos conocidos. San Teófanes el Recluso nos aconseja releer los textos del servicio en casa con anticipación y entender qué pensamientos deberían nacer en nosotros en ese momento. También es recomendable leer las explicaciones del servicio para entenderlo mejor y comprender lo que sucede durante el mismo. Y entonces estos textos se volverán más cercanos y familiares para nosotros, y pueden traernos mucho más beneficio durante los servicios. También hay otros métodos. Pero el principio principal es enfocar la mente todo el tiempo. Si nos entrenamos, podremos adquirir el buen hábito de la concentración. ¿Qué literatura recomendaría a aquellos que desean entender este servicio más profundamente? Abunda la literatura sobre este tema. Ya he mencionado que es muy importante conocer el texto de la liturgia y leer su traducción a un idioma moderno. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar las homilías sobre la divina liturgia del nuevo hieromártir Serafín Svetdinsky. Él amaba y conocía bien el servicio, y escribió sobre él de manera muy elevada. A través de este libro también podemos tener una idea de su amor y conocimiento. Por favor, cuéntenos más sobre cómo los nuevos mártires celebraban la liturgia. Cuando llegan tiempos de persecución, no es raro que muchos aspectos externos de la vida de la Iglesia pasen a un segundo plano. Entonces se vuelve claro qué es importante y qué es secundario. Nuestro culto es muy completo, y con la actitud correcta estos momentos externos nos ayudan a sintonizarnos con él. Sin embargo, hay situaciones en las que no todo lo que es externo puede realizarse, especialmente durante la persecución, y entonces solo quedan las cosas principales. Por ejemplo, en la era soviética, el clero encarcelado no tenía dónde conseguir prósforas litúrgicas y vino, por lo que celebraban la liturgia con pan de centeno y jugo de arándano o remolacha. No siempre podían arreglar el altar adecuadamente. Así, la liturgia podía celebrarse en cualquier lugar, en una celda de prisión o en otro lugar. Se han conservado vasos litúrgicos que los nuevos mártires hicieron para sí mismos con materiales improvisados y pintados, también han sobrevivido antimensions que ellos, los obispos, firmaron. En el museo dedicado a la memoria del nuevo hieroconfesor Atanasio Sakharov, obispo de Kobrov, en la ciudad de Petushki, región de Vladimir, también se ha conservado la mesa del altar que hizo con cajas. Así, nuestros santos se esforzaron por asegurar que la liturgia nunca cesara, incluso cuando había un mínimo de condiciones externas posibles para esto. Es muy interesante leer sobre cómo se celebraban los servicios en el campo de trabajo de Solovki. Durante algún tiempo, las autoridades soviéticas permitieron a los prisioneros servir en una de las iglesias allí. Cuando fue prohibido, los prisioneros comenzaron a reunirse en un claro, al que se referían como la Catedral de la Santa Trinidad, celebrando la liturgia sobre un tocón. Por supuesto, a lo largo de la historia de la Iglesia, siempre ha habido condiciones especiales para el culto. Esto se aplica no solo a la era de los nuevos mártires entre las décadas de 1920 y 1940.
En las décadas de 1970 y 1980, un sacerdote secreto, el padre Gleb Kaleda, que era profesor de geología, realizaba su ministerio en Moscú. Todavía hay recuerdos de cómo se llevaban a cabo esos servicios. Los domingos, el padre Gleb y toda su familia se levantaban muy temprano. Sus vestimentas para el culto se volvían a coser cada vez porque se necesitaba secreto. Luego las descosían y las colocaban entre el resto de la ropa para que nadie sospechara si se realizaba un registro. En algún lugar de la estantería superior había una copa de vino que servía como cáliz. La televisión se subía a todo volumen en una habitación, y la radio en otra, para que ninguno de los vecinos pudiera escuchar lo que estaba sucediendo. El servicio se realizaba en una habitación con las ventanas cubiertas y en voz baja. En tales condiciones, se celebraban servicios incluso en una época relativamente reciente. Y es muy importante recordar esto, porque nunca sabemos qué tiempos esperan a nuestra Iglesia. Tenemos que entender cómo puede ser, qué es importante y qué es secundario. Es vital conocer esta experiencia de la Iglesia perseguida.